Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Contentos de estar con ustedes para estudiar la palabra de Dios en nuestra serie Evangelio, un estilo de vida. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, describiendo la justicia de Dios. Y vamos a tomar como base Romanos capítulo 3, del verso 21 al verso 31. Hemos ido viendo desde nuestro primer estudio, donde hemos descubierto la gracia de Dios, donde hemos visto los resultados de la gracia, donde hemos estudiado que hay que vivir bajo la gracia de Dios o en respuesta a la gracia de Dios, donde la vez anterior vimos que la gracia de Dios nos justifica. Ahora vamos a entrar a la justificación. La justificación solamente se puede dar por Jesucristo, pero el apóstol Pablo hace una descripción aquí en Romanos capítulo 3 de la justicia de Dios. Y si tú lees después, y te recomiendo que vayas a tu Biblia, que tomes tu Biblia, cojas el capítulo 3 de Romanos y leas todo el capítulo, que no es muy largo, son 31 versículos, lo puedas leer para que tengas más luz de por qué Pablo está describiendo la justicia de Dios. Y es que Pablo está enseñando que por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Que la ley ciertamente tiene su importancia, sí, es importante porque por medio de ella, dice la Biblia en el verso 20, mira que antes de entrar al estudio, que es en el 21, en el 20 Pablo dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley tiene su importancia, sí, por medio de ella llegamos al conocimiento del pecado o podemos ver qué está bien, qué no está bien, qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios, qué debemos hacer o qué no debemos hacer. Esa es la función de la ley, pero ella es ineficaz para justificarnos. Solamente podemos ser justificados por los méritos de Cristo Jesús. Y vamos a entrar en el tema. Yo puse ciertos puntos aquí, los cuales los voy a detallar, porque no puedo profundizar tanto en el texto bíblico porque nos alargaríamos mucho. Entonces, yo voy a ir al punto número 1. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo aquí o qué nos enseña la palabra de Dios? Verso 21. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y que esta justicia ha sido testificada por la ley y los profetas. ¿A qué hace referencia aquí el apóstol Pablo? Que esta justicia de Dios no solamente es de ahora, porque ciertamente nosotros estamos viviendo el tiempo de la gracia de Dios. Cristo muere en la cruz, lleva cautiva la cautividad, resucita, y por los méritos de Cristo nosotros tenemos salvación creyendo en Él, por la gracia de Jesús. Pero esta justicia ha sido testificada no solamente ahora, sino desde el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento. Y se usa en la Biblia de varias maneras la justicia de Dios. Yo voy a poner unos ejemplos. En el Antiguo Testamento, ¿cómo hace referencia a la justicia de Dios en el Antiguo Testamento? Hace referencia al carácter de Dios. ¿Dónde nosotros podemos ver eso? En Juan capítulo 17, verso 25, y dice así, mira, dice así: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos me han conocido porque tú me enviaste. En referencia al carácter de Dios se usa la justicia de Dios, porque el Señor Jesucristo ahora te dice Padre justo. ¿Dónde más nosotros vemos referencias a la justicia de Dios en el Nuevo Testamento? Al don que recibimos al creer en Jesús, es decir, a la gracia, a la salvación, a que por la gracia de Dios nosotros somos justificados. ¿Dónde más nosotros vemos referencias de la justicia de Dios en el Nuevo Testamento? En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 22, a los patrones o a la forma que nosotros tenemos que vivir una vida justa. Esta serie se llama Evangelio, un estilo de vida, para entender, para que entendamos que no es una religión, como lo digo siempre, y tal vez lo repito muchas veces, pero no es una religión, es una forma de vida, es vivir la palabra de Dios, es agradar a Dios. Fallamos, nos equivocamos, muchas veces peleamos, discutimos, pasamos por momentos de adversidad, a veces sin voluntad o involuntariamente cometemos errores, pero el Señor no está viendo esos errores, está viendo que nosotros busquemos mejorar cada día y vivir un proceso de santificación en nuestras vidas hasta el día que Él venga por nosotros o hasta el día que nos toque partir a la eternidad y disfrutar una eternidad con Él. Entonces, referencia a la justicia de Dios en la forma en que nosotros debemos de vivir. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 22, dice así. Dice la palabra de Dios: también
le dice el apóstol Pablo a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. La forma en que nosotros debemos de vivir. Tenemos que entender que nosotros ya no somos nosotros mismos en el momento que nos llamamos cristianos y recibimos a Cristo en el corazón. Nosotros estamos siendo testimonio de Jesús. Y podemos ser un buen testimonio o podemos ser un mal testimonio. Lo importante es que tú entiendas qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que te va a ayudar a crecer y a mirar al cielo, porque lo que vemos ahora es pasajero, es temporal. Nos estamos preparando para la eternidad. Eso es lo importante. Nos equivocamos, sí, y tal vez nos van a juzgar, nos van a señalar, nos van a ver nuestros errores, pero eso no importa. El Señor Jesucristo nos justifica, pero vamos a tratar de ir mejorando cada día. ¿Qué otra referencia vemos de la justicia en el Antiguo Testamento? Para que veamos que la palabra de Dios, en toda la Escritura se revela la justicia de Dios. En Génesis 15:6 vemos la justicia de Dios en un hombre llamado Abraham, que el Señor le dijo, deja tu casa, sale, déjalo todo. Y Abraham en fe sale. Dios no le dijo dónde lo iba a llevar, solo caminó en fe. Y dice la Biblia en Génesis 15:6 que Abraham creyó a Jehová, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. La fe de Abraham le fue contada por justicia. ¿Dónde vemos también la justicia de Dios? Y aquí la vemos encarnada en Jesucristo. En Isaías capítulo 53, verso 11, cuando el profeta Isaías está revelando por parte del Señor los sufrimientos del siervo de Dios, de Jesucristo, proféticamente, en Isaías capítulo 53, verso 11, hace una referencia de Jesús. Porque en Jesús está la justicia, porque Jesús es la justicia, es quien nos justifica. Entonces, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Como segundo punto, la justicia de Dios se recibe solo por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesús. Para todos los que creen en Él. Eso está en el verso 22. Tú recibes la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Punto número 3, en el verso 23, el apóstol Pablo dice, entendemos que no hay diferencia. Ese texto bíblico es muy conocido. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué dice el apóstol Pablo, todos pecaron? Porque Dios no hace acepción de personas. La salvación está disponible para todo aquel que cree en Jesús y se acerca a Él. La salvación, la redención, la justificación está disponible para toda la humanidad, desde el más malo hasta el menos malo, al que nosotros consideramos más o menos malo, porque eso lo mide solamente el Señor Jesucristo. Ciertamente hay ciertas acciones que son buenas y malas que nosotros podemos juzgar, pero la misericordia de Dios nos justifica. La justicia de Dios que se recibe por la fe es para todos los que creen en Él y no hay diferencia. Porque los judíos pensaban que por ellos ser judíos, por ellos haber sido elegidos por el Señor como el pueblo de Dios, pensaban que ellos tenían una mayor posición que otro. Y lamentablemente el día de hoy pensamos que el evangelio se trata de posiciones, de que yo debo hacer esto, de que yo debo estar acá, de que yo debo liderar un grupo, de que yo debo estar haciendo esto. No, somos siervos de Dios y el Señor abrirá la puerta. Y si Él abre la puerta, vamos a trabajar para Él. Pero si Él cierra la puerta, bueno, no tratemos de abrirla. Esperemos en Dios. Qué difícil es esperar en Dios, pero qué bueno es esperar en Él, porque cuando esperamos en Él y conocemos su voluntad, Él nos va guiando, nos va ayudando y nos va respaldando. Ahora, no hay diferencia. El judío pensaba ser mejor que el otro por el hecho de ser elegido pueblo de Dios, como yo te decía, pero todos hemos sido hallados pecadores delante de Dios. Todos necesitamos de Jesucristo, entendiendo que hemos sido hallados pecadores como separados de Dios, porque el pecado separa al hombre de Dios. Entonces no hay diferencia. Nadie puede ser justificado si no es por la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios, no por las obras. No hay diferencia. Otro punto en el verso 24, es gratuita, la justificación es gratuita, es un regalo de Dios. Es decir, no hay ninguna razón ya en nosotros para recibirla. No la merecemos. ¿Qué nosotros hemos hecho para merecer esa justificación o ser justificados o la gracia de Dios? Nada. Por su gracia, por su misericordia. Es un favor inmerecido de Dios.
mediante la redención de Jesús. Es gratuita. Esa justificación es gratuita, no cuesta dinero, no cuesta obras, no cuesta tu esfuerzo, solo cuesta, si es que podemos decir cuesta, bueno, lo único que tienes que hacer es entregar tu corazón a Jesús, creer en Él, porque quien pagó el precio se llama Cristo, muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre, pagó el precio para que tú y yo seamos justificados. Pero ¿cómo concluye Pablo esto? Porque él está describiendo la justicia de Dios. ¿Cómo concluye Pablo esto? Pablo concluye haciendo esta pregunta. Dice, ¿dónde está la jactancia? ¿O de qué te puedes tú jactar? ¿De qué te puedes gloriar? ¿Dónde está tu orgullo? ¿Dónde está la autosuficiencia? Eso está en el verso 27. ¿Dónde está la jactancia? Él dice, bueno, queda excluida en el verso 27. Dice, queda de lado, queda, es obsoleta o no sirve la jactancia, ni el orgullo, ni la autosuficiencia. Eso es nulo, queda descartado, ya que la justificación no es por las obras, sino por la fe. En el verso 28, el apóstol Pablo vuelve a decir, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Dios es solamente Dios de los judíos, dice, y después hace otra pregunta, ¿es también solamente Dios de los gentiles? Ciertamente Dios es Dios de judíos y Dios de gentiles. Dios es el dueño del mundo entero, es quien gobierna la tierra, quien por él se manifiestan las cosas que vemos en la naturaleza. Dios es el amo y soberano del mundo y en su gracia entregó a Jesucristo para que seamos salvos. La gracia está preparada para todo aquel que creyendo en él entregue su corazón y anhele vivir para él, para amarle, para agradarle y para servirle. La pregunta de Pablo es, ¿dónde está la jactancia? Bueno, entendemos que queda a un lado, pero él termina diciendo, si la justicia es por la fe, si somos justificados por la fe, ¿invalidamos la ley? Pablo dice, en ninguna manera, sino que la justicia de Dios en nosotros nos lleva a confirmar la ley. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? El apóstol Pablo quiere decir que las ordenanzas, que los mandamientos, que lo que tú puedas hacer por sí solo es ineficaz. Necesitas a Jesucristo, necesitas de Él para poder alcanzar la salvación, porque hay un solo Dios y un solo mediador, dice la palabra, Jesucristo, nadie más. Lo que tú estés haciendo ahora, si lo estás haciendo bien, dale gloria a Dios, pero te invito a que recibas a Jesús en tu corazón para que tu vida esté completa, para que tu vida esté llena, para que entiendas que lo que está por delante, lo que está en lo eterno, lo que no ves con tus ojos físicos, es lo importante. La gracia de Dios se ha derramado y la justicia de Dios está disponible para todos los hombres. Las ordenanzas, la ley, los mandamientos, las buenas acciones que tú hagas, cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, tú estás confirmando todas esas buenas acciones en Jesucristo. Nosotros nos vamos a equivocar siempre, pero Jesús no se equivoca. Nosotros fallamos, pero Jesús no se equivoca. Solos no podemos, pero con Él podemos hacerlo todo. Solo estamos incompletos, mas con Él estamos completos. Luego tú puedes leer Romanos capítulo 3 y seguir descubriendo mucho más de la palabra de Dios. Pero te dejo los puntos que pusimos o que vimos el día de hoy. La justicia de Dios se ha manifestado a lo largo de las épocas, en todas las épocas, en todos los tiempos. La justicia de Dios se recibe por medio de la fe en Jesús. Es gratuita y no hay diferencias entre nosotros. No hay ninguna diferencia. Cristo te ama tanto como me ama a mí. Cristo murió por la humanidad y por todo este mundo porque tiene grande amor y misericordia por nosotros. Este ha sido el tema del día de hoy, describiendo la justicia de Dios, y la próxima semana vamos a seguir estudiando el libro de Romanos, donde vamos a seguir viendo la justicia y vamos a ir al capítulo 4 de Romanos. Yo te doy gracias por estar con nosotros. Le pido al Señor que te bendiga, que te guarde, que bendiga a tu familia, y síguenos en nuestras redes sociales, en nuestras páginas de Facebook, nuestra página de Instagram. Dale me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Vamos a seguir subiendo contenido y tú vas a seguir viendo lo que estamos haciendo junto con la Iglesia Tiempo de Dios en Ecuador, con el Ministerio de Musical de los Jóvenes en Ecuador, con el Concilio Pentecostal Ebenecer y también con lo que pronto vamos a empezar un nuevo año académico en la Universidad Ebenecer, la cual yo te voy a ir dando más información para que tú puedas también estudiar con nosotros. Que el Señor te bendiga
Que el Señor te guarde. Somos TDD Ministries y estamos contigo, estamos con Cristo. Seguimos hacia adelante y nos vemos la próxima semana para seguir estudiando la palabra de Dios. Dios te bendiga y no te olvides, dale me gusta al video y suscríbete a nuestro canal, compártelo y sé con nosotros de expansión del reino de Dios para compartir la palabra con otros también.